Vamos a lavar juntos. Himnario número 261. Vamos a lavar juntos. Vamos a cantar un himnario más. Un himnario más. Himnario número 226. Himnario número 226. Vamos a lavar.
favor, salga el líder de servidores para recetar juntos. La recitación de semana pasada es Salmos 14:1. Vamos a recitar 2 veces. Salmos 14:1. Dice el necio en su corazón: no hay Dios, se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Salmos 14:1. Dice el necio en su corazón: no hay Dios, se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Esta semana es Eclesiastés 1:2-4. Recitemos 2 veces. Eclesiastés 1:2-4. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Generación va y generación viene, mas la tierra siempre permanece. Eclesiastés 1:2-4. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Generación va y generación viene, mas la tierra siempre permanece. Próxima semana, Santiago 1:9-10, vamos a leer una vez. Santiago 1:9-10. El hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Va a salir el pastor para predicar la palabra de hoy. Buenos días. Primero vamos a orar a Dios. Oremos juntos. Dios Padre, quien estás controlando todo el universo y la historia de la humanidad, te agradecemos. Hoy día también has permitido esta gracia de reunirnos por online y por la palabra has guiado hacia la palabra, Señor. Te agradecemos por esto. Este mundo está lleno de la enfermedad, también sufren de hambre, también están perdiendo la vida de uno. En este tiempo, Señor, tú nos estás protegiendo y nos guías. Te agradecemos por esto. Nosotros a través de este tiempo, haznos comprender la debilidad humana y reflexionando nuestro cuerpo tan débil, ayuda para que podamos llevar una vida de pensar en la vida eterna. También hay muchas cosas que no es digno en nuestra vida y si hay, entonces en este tiempo, Señor, ayuda para que podamos seguirte, Señor, y para que este tiempo pase todo, para que nuestra fe pueda estar crecida y así ir ante ti, Señor. Hay algunos hermanos que están en la dificultad en sus vidas. Tú conoces a cada uno de su situación. Siempre acuerde y los que están en dificultad de su salud, Señor, siempre ayúdelos para que puedan llevar la vida cristiana sanamente. También, si hay hermanos que están sufriendo por la riqueza, entonces tú abúndenle con la gracia digna. También permítanos la fe para cuidarnos mutuamente. Hoy también ayúdanos para que el Espíritu Santo a cada hogar esté con nosotros. Hemos orado en nombre de Jesús, que siempre nos ama y que fuiste crucificado por todos nuestros pecados para perdonarnos. Amén. Hoy vamos a buscar Eclesiastés. Vamos a buscar juntos. Eclesiastés capítulo 2. Eclesiastés capítulo 2. Eclesiastés capítulo 2. Desde el versículo 18. Eclesiastés 2. Desde el versículo 18 hasta 24. Eclesiastés capítulo 2, desde el versículo 18 hasta 24.
Yo les voy a leer y ustedes quiero que me sigan en cada casa. Desde 18. Asimismo, aborrecí todo mi trabajo que había hecho debajo del sol, el cual tendré que dejar a otro que vendrá después de mí. Y quién sabe si será sabio o necio el que se ensoñará de todo mi trabajo en que yo me afané y en que ocupé debajo del sol mi sabiduría. Esto también es vanidad. Volvió, por tanto, a desesperanzarse mi corazón acerca de todo el trabajo en que me afané y en que había ocupado debajo del sol mi sabiduría. Que el hombre trabaje con sabiduría y con ciencia y con rectitud, y que haya de dar su hacienda a hombre que nunca trabajó en ello. También es esto vanidad y mal grande, porque ¿qué tiene el hombre de todo su trabajo y de la fatiga de su corazón, con que se afana debajo del sol? Porque todos sus días no son sino dolores, y sus trabajos molestias. Aun de noche su corazón no reposa. Esto también es vanidad. No hay cosa mejor para el hombre sino que coma y beba, y que su alma se alegre en su trabajo. También he visto que esto es de la mano de Dios. Todos están en la paz. Como no podemos vernos estos tiempos, por eso extraño mucho a ustedes. Hay algunos hermanos que vienen a la iglesia por su propio trabajo y en cada momento agradezco y realmente me alegra ver sus caras. Y aunque estamos en un tiempo difícil, quiero que mantengan bien su salud y por internet y por chateo, entonces que podamos encontrarnos también es algo que podemos agradecer. Especialmente de lo que yo sepa, nuestros santos no tiene un problema tan grande de la salud y agradezco mucho de esto. Por eso quiero tener más cuidado y cuando termine este problema, entonces hay que reunirnos para ver cara a cara. Hasta ese día tienen que mantener bien su salud carnalmente, pero también espiritualmente. Tenemos que estar sanos para crecer la fe. Hasta ese tiempo, nosotros con la palabra tenemos que luchar y en cada posición tenemos que llevar la vida cristiana firmemente. Y les digo siempre, cada vez de que están solos, cuando están en la dificultad, cuando pasan la tribulación, entonces realmente es como una fe de tesoro de guardar su fe en estos tiempos. Hasta ese tiempo no tenemos que perder nuestra fe, tenemos que ser uno. Les pido esto. Por eso en Estados Unidos también se está aumentando el número de los contagiados y hay una palabra que dice que en el mayo va a mejorar, pero yo creo que no estamos en un paso de aliviarnos. Por eso me preocupa ese día para reunirnos, ¿no? Y ahora en Corea se está mejorando y ya se está reuniendo en la iglesia con distancia separada. Antes de entrar a la iglesia hacen su examen de temperatura y cuando están sentados para escuchar la palabra mantienen su distancia alejada de otros hermanos. Por así Dios nos va a ayudar y tenemos que orar esto para que podamos reunir. Hoy día vamos a aprender de la palabra y el tema de hoy es Dios quien goza. La vez pasada hemos aprendido sobre Dios de misericordia, también Dios de paciencia y de esperanza. Cuando conocemos quién es Dios, nosotros ante Dios podemos llevar mejor la vida cristiana. Como dijo en Oseas también, Dios quiere que conozcamos a Él más que sacrificios. Por eso nosotros también a través de la palabra, Dios qué característica tiene. Cuando vayamos conociendo uno a uno, entendiéndolo, entonces podemos comprender mejor su voluntad. La vez pasada hemos aprendido Dios de misericordia. Tenemos que pedir misericordia a Dios. Y Dios nos da realmente misericordia cuando pedimos.
y a todos los que están alrededor de nosotros, que nosotros damos nuestra misericordia. Al final, quien nos paga eso es Dios. Y la mejor misericordia es para predicar el Evangelio. Y para pedir la misericordia tenemos que orar mucho. Si es que nos permite, entonces les dije que pidamos 100 veces, ¿no? Por eso esta palabra tenemos que ponerlo en práctica para que la misericordia se aplique en nuestra vida cristiana, para que nuestra vida cristiana pueda crecer más firmemente. Entonces, hoy día, entre las características de Dios, vamos a hablar sobre Dios del gozo. ¿Cuál es el problema más grande de la vida cristiana? Es que uno no tenga gozo. Normalmente tiene que llevar la vida cristiana con el gozo, pero porque uno no lo lleva con el gozo es por eso que ocurran problemas. Como ahora estamos pasando en tiempos difíciles, es algo más necesario para llevar la vida cristiana con el gozo. ¿Por qué? Porque cuando estamos solos aparecen muchas preocupaciones y se le quita este gozo. Y entonces uno puede pensar que es difícil llevar la vida cristiana. Por eso, más en estos tiempos difíciles, tenemos que aprender más de Dios de gozo, tenemos que buscarlo otra vez. Y cuando llevemos la vida cristiana en el gozo, también aparecen situaciones que dan gozo. Por eso, un cristiano que sea gozo es mucho mejor que 1000 cristianos tristes. Igual que en la iglesia, si es que existiera una persona que es muy gozoso, entonces el ambiente de la iglesia puede cambiar. Sin embargo, al contrario, cuando hay cristiano que está llevando la vida cristiana muy tristemente y da preocupaciones a otros, y ese corazón triste puede influenciar a otros hermanos. Entonces, nosotros, ¿cómo podemos llevar la vida cristiana gozosamente? Vamos a aprender eso hoy. Por eso, los cristianos que realmente llevan la vida cristiana gozosamente, y así yo quisiera compartir hoy la palabra con ustedes. Entonces, ¿desde dónde sale el origen de gozo? Obviamente sale de Dios. Vamos a ver Eclesiastés capítulo 2, versículo 24. Leamos juntos. No hay cosa mejor para el hombre sino que coma y beba y que su alma se alegre en su trabajo. También he visto que esto es de la mano de Dios. Todo el contenido de Eclesiastés, ¿de qué está hablando? Todas las cosas que hacen apartado de Dios dice que es en vanidad, que no puede dar una satisfacción verdadera. Pero aquí en versículo 24, ¿qué está diciendo? Dice que no hay nada mejor que alegrar al alma, que tenga dinero o no, o que me ocurra algo bien o no, que salga en éxito algo o no. Si es que hay alegría en mi alma, entonces no hay nada mejor. Pero, ¿de dónde sale esa alegría del alma? En la última parte dice, también he visto que esto es de la mano de Dios. Por eso, la razón del origen que aparece la alegría en nuestro corazón viene de Dios. Siempre tenemos que buscar una causa. ¿Por qué me caigo en el pecado? ¿Por qué en mí no hay gozo? ¿Por qué yo no puedo predicar? ¿Por qué estoy teniendo dificultad en la comunión? No hay que pensarlo porque pasa así nomás, sino tenemos que buscar el origen, la causa profunda. Siempre hay el origen de Dios también, ¿no? Que Él ha creado todo el universo. Igual que esto, siempre hay una causa. ¿Por qué yo no puedo llevar bien la vida cristiana? Siempre estoy en dificultad. ¿Por qué no tengo gozo? Tenemos que buscar esa causa del origen.
Por eso en Proverbios 3:6 dice, reconócelo en todos tus caminos. Tenemos que reconocer a Dios en todas las cosas, en toda mi vida, y la causa de todo mi problema siempre está conectado con Dios. Por eso, ¿por qué aparece este tipo de problemas? De este tema tenemos que aprenderlo y recibir la respuesta con la palabra de Dios. Y podemos buscar la solución, pero si uno no soluciona, entonces no puede tener la respuesta. Por eso Dios hasta ahora nos está guiando y es que nos quiere dar lo bueno. Por eso tenemos que preguntar a Él. Él claramente nos dijo, reconócelo en todos tus caminos, así Él nos guiará. Por eso Dios, ¿quién es? Es Dios de gozo. Marquemos esta parte. Veamos Salmos 43. Salmos 43. Salmos 43. Salmos capítulo 43. Salmos 43. Versículo 4. Salmos 43, versículo 4, leamos juntos. Entraré al altar de Dios, al Dios de mi alegría y de mi gozo, y te alabaré con arpa, oh Dios, Dios mío. Aquí sale una expresión rara. Aquí está diciendo al Dios de mi alegría y de mi gozo. En inglés dice to God my exceeding. Dice una alegría exceeding, que excede, ¿no? Que es Dios que tiene mucho gozo. Y quien me da ese gozo mayor es Dios. Por eso la característica de Dios, no hay que olvidar de que es Dios quien nos da el gozo. Entre los frutos del Espíritu Santo, ¿también hay alegría o no? Hay ese fruto llamado gozo. También en nuestra vida cambiada, este aspecto es el gozo. Usted después de ser renacido no tiene mucho gozo, entonces hay un problema ahí. Ese fruto del Espíritu Santo, que también hay gozo, entonces tienen que ir creciendo ese fruto. Cuando uno lleva bien la vida cristiana, aparece el gozo y de esto agradecemos. Esto es el aspecto normal de un cristiano renacido. Por ejemplo, uno dice, yo después de empezar la vida cristiana ahora tengo más preocupaciones y no tengo gozo. Claro, a cada uno llega la preocupación y dificultad. Pero dentro de ese proceso tenemos que mantener nuestro gozo y llevar nuestra vida cristiana gozosamente. Eso es una vida cristiana normal que uno debe llevar. ¿Por qué? Porque Dios es Dios de gozo, es Dios de alegría. Es por eso que Dios tiene la voluntad de dar el gozo a todas las personas quienes son salvos. Como hemos leído en Eclesiastés 2, lo que alegra al alma, ¿de dónde viene? Viene de la mano de Dios, ¿no? Dios quiere darnos el gozo y tenemos que recibir ese gozo para llevar la vida cristiana, algo que Dios quiere. Pero el gozo que da Dios será igual que el gozo del mundo. No hay que confundir de esta parte. Primero, el gozo que da Dios es diferente que el gozo mundano. ¿Cómo es el gozo mundano? Es un gozo quizás temporal. Por ejemplo, cuando comemos algo rico o cuando compramos un vehículo o, por ejemplo, nos mudamos a una casa mejor o cuando ganamos dinero también hay ese gozo, ¿no? Ese es el gozo que da en el mundo. No estoy diciendo que eso es algo malo, sino quiero decir que el gozo que quiere dar Dios no es algo temporal.
porque algo temporal es el gozo mundano. Pero cuando obtenemos ese gozo de Dios, entonces ese gozo se puede cumplir eternamente. Por eso el gozo obtenido en este mundo no es el gozo verdadero. El gozo obtenido a través de las cosas visuales, hay una diferencia grande con el gozo que Dios nos quiere dar. Vamos a regresar a Eclesiastés capítulo 1. Eclesiastés capítulo 1. Capítulo 1, versículo 7. Yo les voy a leer. Los ríos todos van al mar, y el mar no se llena. Al lugar de donde los ríos vinieron, allí vuelven para correr de nuevo. Dice que los ríos todos van al mar. Y el agua del río no puede ser llenado en el mar. ¿Por qué Salomón habrá escrito esto en Eclesiastés? Igual que esto, las cosas del mundo jamás pueden llenar con nuestro gozo mundano en nuestro corazón. Para satisfacer a nuestra alma, nunca puede ser satisfecho con las cosas del mundo. Vamos a ver, versículo 8. Todas las cosas son fatigosas, más de lo que el hombre puede expresar. Nunca se sacia el ojo de ver ni el oído de oír. Por eso, como nuestro espíritu no puede ser satisfecho con estas cosas, aunque vemos con nuestros ojos, aunque oímos, todas esas cosas son temporales. Esto no puede tener la satisfacción de nuestra alma y espíritu. También vayamos a Eclesiastés 5, en el Antiguo Testamento, Eclesiastés capítulo 5, versículo 10. El que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama el mucho tener no sacará fruto. También esto es vanidad. Por eso dice dinero, riqueza. Por estas cosas no puede tener satisfecho a nuestra alma. Esto es el problema del espíritu, ¿no? Porque el gozo que puede tener el espíritu, Salomón exactamente está diciendo que esto es imposible. Porque Salomón mismo ya ha disfrutado de todas estas cosas y tuvo toda la riqueza. También vio muchas cosas hermosas y ha oído cosas para saciar el oído. Sin embargo, dice que no puede tener satisfecho de su alma. Igual que esto, somos cristianos renacidos. Nosotros por estas cosas para estar satisfechos nunca puede pasar esto, y en la palabra claramente nos está dando la lección. Vamos a ver Eclesiastés capítulo 2. Eclesiastés capítulo 2, desde el versículo 1, yo les voy a leer. Dije yo en mi corazón, ven ahora, te probaré con alegría y gozarás de bienes. Mas he aquí, esto también era vanidad. A la risa dije, hasta aquí. Y Salomón está también diciendo que ha probado en su corazón que puede dar alegría, pero también se enteró de que esto era vanidad. Porque en versículo 2 dice, a la risa dije, enloqueces, y al placer, ¿de qué sirve esto? En ese tiempo también, obviamente habrán existido bromas, palabrerías, ¿no? Nosotros también a veces vemos por YouTube programas que dan risa, ¿no? Entonces, quizás en ese tiempo nos puede dar alegría o podemos quizás reírnos temporalmente. Igual que Salomón ha disfrutado de todo esto, pero está diciendo que es de vanidad. Yo a veces también cuando estoy viendo programas que dan risa, de comedia, entonces a veces veo y digo,
está intentando de hacerme reír, pero realmente no da risa. Entonces pienso, ¿qué está haciendo? Igual que estas cosas, el gozo verdadero de nuestra alma no cumple con estas cosas. Vamos a ver versículo 3. Propuse en mi corazón agasajar mi carne con vino, y que anduviese mi corazón en sabiduría, con retención de la necedad, hasta ver cuál fuese el bien de los hijos de los hombres, en el cual se ocuparán debajo del cielo todos los días de su vida. Por eso también ha tomado, para ver si es que el vino me da alegría. También otros placeres también para investigar. Si vemos en versículo 4, engrandecí mis obras, edifiqué para mí casas, planté para mí viñas. Por eso, para investigar de estas cosas, ha intentado de hacer muchas cosas, pero ¿obtuvo la respuesta? No, no obtuvo la respuesta. Versículo 11. Versículo 11 leamos juntos. Miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos y el trabajo que tomé para hacerlas, y he aquí, todo era vanidad y aflicción de espíritu y sin provecho debajo del sol. Por eso aumentaba el tesoro, agrandecía más su casa, y ha preparado muchas cosas para obtener el placer. Pero dice que esto era vanidad. Provecho debajo del sol. Entonces, si uno quiere buscar un gozo verdadero, entonces ya tiene que abandonar. ¿Por qué? Como la vida de Salomón, aunque él ha disfrutado de todas las cosas, no tuvo el gozo verdadero en su alma. Tenemos que aprender esto de la Biblia. Entonces, los cristianos renacidos, solamente por las cosas mundanas que son temporales, que quieren obtener el gozo de ahí, esto jamás se puede cumplir en nuestro corazón. Tenemos que creer en esta verdad sí o sí. Por eso las cosas visuales, ¿por qué no habrá un gozo? Es porque es muy temporal, pasa. En ese tiempo que pasa, en ese rato, esto puede dar mayor vanidad en el corazón. Y vamos a ser retenidos en esas cosas. Por ejemplo, los que son drogados, dice que al principio hacen para tener la alegría, pero ellos después, pasando tiempo, al final son adictados y no pueden dejarlo. Entonces, igual que en este mundo, quizás podemos pecar después algo más grande. Cuando intentamos de obtener el gozo en este mundo, entonces podemos saber que es vanidad de vanidades, todo es vanidad de vanidades, todo es vanidad. Entonces al final vamos a llevar una vida que al final vamos a ser quitados de gozo. Vamos a ir buscar Job capítulo 20. Job capítulo 20. Versículo 5. Job 20, 5, yo les leo. Que la alegría de los malos es breve y el gozo del impío por un momento. Es correcto. Cuando un malo tuvo éxito, ganó dinero, pero eso también es temporal. Obviamente en este mundo quizás puede tener éxito hasta el final. Sin embargo, como está diciendo en Job 21, vamos a ver Job capítulo 21, versículo 13. Dice, pasan sus días en prosperidad y en paz descienden al Seol. Y realmente en la vida real existen malos que tienen éxito y que su riqueza aumenta y sus hijos también bien. Y sus hijos están disfrutando su vida sin trabajar. Pero dice que al final estos días es en prosperidad y en paz descienden al Seol. Pero como hemos leído en versículo 5, ese gozo del impío es por un momento.
que la alegría de los malos es breve y el gozo del impío por un momento. Es por momento nada más. Vamos a buscar Salmos. Sin embargo, ¿cuál es ese gozo que el Señor nos quiere dar? Ese gozo y alegría. No podemos comparar con estas cosas. Salmos capítulo 16, 11. Leamos juntos. 16, 11. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Ese malo por un momento dijo que es algo breve, pero es igual lo que nosotros experimentamos en este mundo. Es algo breve. No tenemos que prestar mucha atención en estas cosas. Y también el gozo que tenemos que buscar, ¿cuál es? Tenemos que recibir la alegría que Dios nos quiere dar. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Por eso ese gozo eterno que Dios nos quiere dar, tenemos que disfrutarlo y buscarlo. Jesús también buscó a la mujer samaritana. La mujer samaritana tuvo 5 esposos y hasta el esposo que tú tienes ahora no es tu esposa, se le dijo, ¿no? Entonces a esta mujer samaritana Dios la buscó y habló sobre la sed de la vida. Vamos a ir a San Juan capítulo 4. Por eso la sed de la vida no puede ser solucionado con las cosas mundanas. San Juan capítulo 4, versículo 13. San Juan capítulo 4, versículo 13. Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Jesús ha dado esta parábola con la sed de este mundo. Como nosotros siempre tomamos agua, pero siempre tenemos sed, todos los placeres que uno quiso satisfacer, igual que esta mujer que quiso tener el placer teniendo 5 esposos, igual que la riqueza, igual que la diversión en este mundo y la sabiduría. Hay que comprender de que todo es vanidad. Estas cosas son buenas o malas. De conocer a Jesús es muy importante de comprender de esta verdad, que la vida es de vanidad. Entonces, ¿cuál es lo perfecto y lo eterno? ¿Cuál es el gozo que puede llenar mi corazón, mi alma? Tenemos que pensar esto ante Dios. Pero todas estas cosas no nos pueden dar el gozo eterno. Tenemos que aceptar de esto. Versículo 14. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Entonces, si es que de dentro mío aparece agua de vida, entonces jamás voy a tener sed de nuevo. Por eso, cuando solucionamos este problema, también podemos solucionar el problema del agua de la vida. Por eso las personas piensan: ¿cuál es el gozo que uno puede tener? Un gozo real de mi alma. ¿Cuál es esto? ¿Cuál es lo primero? Es que ese espíritu reciba la salvación. Por eso, ¿qué es este río de agua viva? Obviamente lo saben, ¿no? Es Espíritu Santo. Vamos a ver San Juan 7. San Juan capítulo 7. San Juan 7, versículo 37. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y
Aquí está hablando acerca de la Biblia de Isaías, del libro de Isaías. Y como mencioné en Isaías, está diciendo que de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Qué es esto? Los que creen, entonces van a recibir el Espíritu Santo. Eso dice en el versículo 39. 39, leamos juntos. Esto dijo del Espíritu, que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Como Jesús fue antes de resucitarse y también después de que Él ascendió al cielo, viene el Espíritu Santo aquí. Y estaba hablando el Espíritu Santo que va a venir en el futuro y los que creen eso van a recibir el Espíritu Santo. Esto es la salvación. Los que creen en el Evangelio, Dios va a enviar el Espíritu Santo de la promesa. Por eso no viene el Espíritu Santo cuando uno habla en lenguas o en obras o por sentimientos, sino a través de la Biblia uno cree en su corazón el Evangelio, Dios mira esa fe y nos envía el Espíritu de la promesa. Se cumple esto. Por eso cuando el Espíritu Santo viene en nosotros, uno realmente puede tener ese satisfecho y en el interior puede cumplir para que corra el río de agua viva que jamás vamos a tener sed. Por eso así se puede cumplir el cielo en nuestro corazón. Cuando les hablé del castillo del cielo, dentro de ahí corre el río de agua viva. Por eso en nosotros no solamente cumple el reino eterno, sino también cumple que corre el río de agua viva. También vamos a ver primero de Pedro, capítulo 1. Primero de Pedro, capítulo 1. Nuevo Testamento, primero de Pedro, capítulo 1. Versículo 8 y 9. Leamos juntos. A quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Cuando recibimos la salvación espiritual, podemos tener el gozo verdadero. Ese gozo del origen entra en nosotros. ¿Por qué? Porque viene la paz del pecado, que mis pecados fueron solucionados. Recibí perdón de pecados y ahora puedo ir al cielo. Y ese pacto eterno cumple en mi corazón y entra la paz, y esa paz del origen puede cambiarse a un gozo inefable y glorioso. Esto es recibir la salvación. Por eso cuando somos salvos, cumple el gozo de origen en nuestro corazón. Por eso viene el Espíritu Santo y en nosotros aparece el gozo que Dios nos da. Y de ese pozo podemos sacar el agua. Vamos a ver ese versículo que Jesús ha mencionado. Isaías capítulo 12. Isaías capítulo 12. Antiguo Testamento. Isaías capítulo 12. Isaías capítulo 12. Isaías capítulo 12, desde el versículo 2 yo les leo. He aquí Dios es salvación mía, me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es Jehová, quien ha sido salvación para mí. Leamos juntos versículo 3. Sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación. Sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación. Por eso nosotros siempre tiene que haber ese gozo de la salvación en nosotros. Cuando uno tiene la gracia y agradecimiento, entonces siempre de esa fuente de la salvación puede sacar agua.
Es por eso que tenemos que siempre acordarnos del primer amor. Y aunque tengamos una dificultad, pensamos en lo eterno. Esto es algo tan grande y agradecemos. Podemos pensar esto, ¿no? Por eso siempre tenemos que regresar a nuestra salvación para tener ese gozo y agradecimiento. Yo pienso que esta palabra realmente es asombroso. Dice, sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación. Por eso cuando estamos en la dificultad, tenemos que acordarnos de esa verdad que hemos recibido la salvación, nuestro espíritu. Por eso en nuestro corazón está corriendo el río del agua viva. Tenemos que siempre sacar esa agua para poder solucionar la sed. Después de recibir la salvación, qué bueno sería si siempre estamos gozosos. Pero como tenemos el cuerpo carnal, es por eso que siempre entra preocupación. Y como existe el diablo, siempre puede aparecer, quieren buscar el gozo en el mundo. Más en ese tiempo tenemos que regresar a la palabra de Dios, donde dice que todo es vanidad. Tenemos que entrar otra vez en esa fuente de la salvación para sacar el agua, para poder recuperar ese gozo que habíamos perdido. Y así tenemos que mantener el gozo. No quiere decir que otra vez recibimos la salvación y otra vez la salvación, sino tenemos que acordarnos de ese primer momento cuando fuimos salvos y del agradecimiento de la salvación tenemos que seguir viviendo. Esto es lo que Dios quiere. Por eso no hay que buscar el gozo en este mundo. Hay que estar gozoso de las cosas celestiales que está escrito. Qué maravilloso es esto. Aunque en este mundo tengamos muchas preocupaciones, el diablo es quien obra. Por eso, por estas cosas no tenemos que perder la fuerza, sino tenemos que estar gozosos porque nuestro nombre está escrito en el libro celestial. Y tenemos que ir viviendo, satisfaciendo de esto. Pero nuestro nombre está escrito en el cielo. Y ese gozo celestial se tiene que cumplir en nuestro corazón para obtener el gozo. Veamos nuestra vida. Después de renacer, ahora yo soy un cristiano salvo, pero viviendo, quizás me olvido del gozo primero por las cosas difíciles o tribulaciones, y si pierdo ese gozo, qué pena es esto realmente. Tenemos que otra vez regresar a la primera situación para sacar el agua de la fuente de la salvación para recuperar nuestra situación difícil. Por eso, ¿cuál es lo primero que podemos obtener el gozo? Es cuando se soluciona nuestro problema espiritual, ahí nos da el gozo verdadero Dios. Y lo importante es que ese gozo se tiene que mantener para que mantenga uno como tiene que hacer. No, esto puede ser con las cosas mundanas porque todo es más vanidad y como uno vive más como adicto al mundo, entonces se va a desaparecer el gozo. ¿Cómo tenemos que disfrutar el gozo? Tenemos que mantener el gozo en la comunión. Tenemos que buscar el gozo en la comunión. Veamos Salmos. Tenemos que recibir el gozo a través de los hermanos. Tenemos que mantener. Salmos capítulo 16, versículo 3. Salmos 16, versículo 3. Yo les leo. Para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia. Los santos renacidos en este mundo son existencias preciosas porque ahí está el Espíritu Santo y Dios está con nosotros. Por eso somos existencias preciosas. Y para los íntegros es toda mi complacencia. Nosotros dentro de la comunión tenemos que buscar esa complacencia. Pero cuando recibimos herida del mundo, entonces tenemos que tener el consuelo, recibir el consuelo en la comunión, en la iglesia. ¿Por qué? Porque
Somos personas que no hemos recibido la salvación, eterna redención a través de Jesucristo. También hay casos de que recibimos fuerza por los hermanos, pero también hay casos de que nos quitan la fuerza. Pasa igual que en las iglesias primitivas. Había mucha persecución y esas personas siempre vivían dentro de la preocupación, dentro de temor. Entonces, ¿cuál fue el único gozo? Se encontraron con los hermanos para hablar, para compartir comunión. Entonces, ahora más en este tiempo de coronavirus, comprendemos lo precioso que es la comunión, porque antes siempre pensábamos que la iglesia siempre está bien, está ahí siempre, aunque yo no esté siempre hay hermanos que van. Quizás yo pensé esto, pero cuando uno comprende que realmente uno no puede ir aunque uno quiere, entonces podemos pensar de que la iglesia fue tan preciosa que agradecemos más, igual que los hermanos. Cuando llevamos la vida cristiana quizás podemos discutir entre los hermanos, pero cuando nos encontramos para hacer la comunión, realmente esto es de gozo. Por eso tenemos que disfrutar esta comunión para obtener el gozo. Pero en la comunión siempre existe el diablo, Satanás, y hace posible para que no haga la comunión, porque en la comunión hay gozo y hace todo lo posible para que no tengamos ese gozo, para alejarnos de la comunión. Yo antes, ahora estoy un poco mejor, pero yo antes estaba comiendo ostra, el ostrón, ¿no? Y yo comí mal esa carne de la ostra y comí mal y me dolió el estómago. Y por algunos días realmente yo sufrí mucho. Entonces, como estaba mal de mi estómago, por algunos días ni siquiera quería verlo. Igual que esto en algunos casos de la iglesia, cuando al principio viene a la iglesia, todos son una ayuda y reciben consuelo al principio, pero es esa época de gozo quizás cuando viene el diablo y por algunas cosas, cuando uno tiene herida en el corazón, entonces después de eso ni siquiera quiere ir a la comunión, tampoco quiere mirar. Pero tenemos que recuperar esto sí o sí. Por eso, obviamente todas las ostras no son malas. Hay cosas que tenemos que tener cuidado. Por eso nosotros, disculpe por comparar algo de la comida, pero pasa igual que en la comunión entre los hermanos. Por las cosas que uno discute, quizás Dios obra. Por eso si vemos en Éxodo, cuando uno quiere edificar con la roca, no tiene que edificar con la roca bien hecha, sino a través de las piedras, rocas de la naturaleza tiene que ir colocando. Igual que esto, en la iglesia no pone a las personas perfectas, sino a diferente aspecto de los hermanos. Así se perfecciona la casa de Jehová. Esto es la casa que fue edificada a la naturaleza. Entonces va cortando la piedra y va perfeccionando a cada pieza para que se pueda edificar bien, para que así se pueda edificar bien la iglesia de Dios. Por eso dentro de la iglesia, dentro de la comunión, cuando uno no obtiene el gozo, ahí viene el problema. Sí o sí tienen que tener un tiempo para solucionar el problema, porque si no, cada vez no van a sentir el gozo de la comunión. Entonces, ¿qué pasa? Solamente sale del grupo, ¿no? Sale de la comunión, entonces puede ser comida del diablo. Cuando yo veo documental del reino animal, viene búfalos, viene cría de búfalo y los lobos solamente están mirando a esas crías. Pero cuando está entre el grupo de los búfalos, de la muchedumbre, entonces el lobo ni siquiera puede venir, pero en el momento cuando sale esa cría, ahí es el momento cuando ataca, igual que nuestra iglesia.
tal como Dios quiere. En Corintios dice que Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo como Él quiso. Cuando no tengamos un problema de cambiar el trabajo o cambiar algunas cosas, no puede haber ninguna razón de que se caiga esa rama. Pase lo que pase, tenemos que recuperarlo otra vez y de esa comunión tenemos que tener el gozo. Cuando obtengamos esto, podemos obtener el gozo verdadero a través de la comunión verdadera. No solamente yo, sino ya muchos habrán experimentado. Yo también cuando era joven, nací de nuevo y estando en la iglesia siempre quise ir a la comunión. Ese gozo que no puede encontrar en el mundo, que hay en la comunión. ¿Ustedes conocen? Tienen que sentirlo, hay que buscarlo. Cuando uno comprende que ese gozo es tan grande, entonces, aunque uno va a la iglesia más pequeña, entonces aún así uno puede llevar bien la vida cristiana, porque realmente conoce ese gozo de la comunión. Yo también llevando la vida cristiana, yendo cada semana, entonces siempre esperaba el día de sábado, que es la reunión de jóvenes. Por eso tenía ese gozo de, entonces si doy esa palabra, los hermanos van a estar gozosos. O por ejemplo, ese corazón de esperar el domingo, ¿qué sermón me dará hoy? ¿Qué gozo me dará Dios? Hay que experimentar esto. Porque cuando uno es débil en la fe, entonces se puede apartar de la comunión. Hay que saber claramente de que del mundo no puede darnos el gozo. Vamos a ver Salmos. Hay algo que Dios nos mira hermosamente y tenemos que estar ahí metido naturalmente. Salmos 133. Salmos 133. Desde el versículo 1. Yo les leo. Mirad cuán bueno y hermoso y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. El versículo 1 dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Hay algunas cosas que Dios mira hermosamente. También mira hermosamente el pie que va a evangelizar. Pero aparte de esto también mira bueno que los hermanos habiten juntos en armonía, que juntos hagan la comunión, que juntos habiten. Esto es lo más hermoso. Por eso ustedes también tienen que estar en armonía en la comunión, hacer el servicio que yo tengo que hacer, sufrir el trabajo que yo tengo que hacer y ese gozo que es disfrutar juntos. Cuando uno recibe la salvación, estar gozoso juntamente. Cuando un niño recién nace de la salvación, entonces hay que gozar junto. Esto hay que experimentarlo. Hay que conocer claramente que esto es el gozo verdadero. Hasta ahora Dios nos hace ser uno en el Espíritu Santo y con el gozo que hay ahí para que podamos llevar la vida aunque tengamos dificultad en el futuro. Hay que comprender el gozo, ese secreto que hay en la comunión, porque si uno no comprende, quiere buscar el gozo de otra parte. El diablo también nos puede dar el corazón de apartarnos en la iglesia. Por eso, aunque está en la dificultad en la iglesia, para que el diablo no entre a nosotros, tenemos que profundizarnos en esforzar. También veamos Salmos 27. Salmos capítulo 27. Versículo 4. Salmos capítulo 27. Desde el versículo 4 yo les voy a leer. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo.
porque él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondré en alto. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo, cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. ¿Dónde es la casa de Dios? En el Antiguo Testamento, el tabernáculo se refiere a la iglesia de ahora, ¿no? Esa multitud de los santos. En el Nuevo Testamento está diciendo que es el tabernáculo. En ese templo de Dios tenemos que alegrar, porque ahí es donde nos protege en secreto y al final nos va a enaltecer, dice. También tienen que tener esos deseos para que yo nunca me aparte de la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, para que yo pueda encontrar el gozo aquí, para que yo pueda ser utilizado por el Señor, para que yo pueda disfrutar mi tiempo aquí. Así tiene que orar a Dios. Por eso cuando uno se aparta de la comunión, claramente dijo, no podéis hacer nada. En San Juan 15 está hablando de la parábola de los pámpanos de una viña, ¿no? Entonces está diciendo que cuando uno se aparta no puede hacer exactamente nada. Pero cuando el pámpano está pegado a la viña, entonces puede llevar fruto por sí mismo. Cuando pasa el tiempo, nuestra vida cambia y a través de nosotros sí o sí aparece la obra de que uno recibe la salvación. Por eso en la comunión tenemos que buscar el gozo verdadero. Nosotros cuando llevamos la vida cristiana, quizás puede haber un gozo temporal por este mundo, pero van a sentir en el corazón más vacío y vanidad. Por eso hay que escoger rápidamente si van a escoger y aprender el gozo verdadero, eterno de Jesús o el otro. Ese gozo cuando uno disfruta en el mundo, entonces no es algo digno. Igual que Juan el Bautista, en donde predicó el Evangelio. No ha predicado el Evangelio en el castillo de Jerusalén, sino en el desierto, un aspecto distinguido. Con las personas hipócritas y realmente que vivían mal, pero Juan el Bautista, aunque ha costado mucho, haciendo la vida cristiana junto con los cristianos, ha predicado el Evangelio en el desierto. Vamos a buscar Oseas. Hace poco también hemos meditado Oseas, ¿no? Vamos a buscar Oseas. Antiguo Testamento. Oseas. Capítulo 7. Oseas, capítulo 7. Por eso cuando uno no es distinguido en el mundo, así puede pasar los cristianos. Capítulo 7, versículo 8, leamos. Efraín se ha mezclado con los demás pueblos. Efraín fue torta no volteada. Uno da torta en el holocausto. Esta torta, cuando no lo voltea y lo cocina, ¿qué pasa? Abajo se negrea y arriba se broncea para que pueda comer, ¿no? Pero en sí esto no puede comer. Cuando no somos distinguidos del mundo, Dios no mira esto dignamente. Miremos versículo 9. Devoraron extraños su fuerza, y él no lo supo, y aun canas le han cubierto, y él no lo supo. Como uno está metido en el mundo, como esta torta no volteada, ya fue comido a los mundanos. Ya fue comido al diablo. Aún así, uno ni siquiera dándose cuenta de que sus canas le han cubierto, viven así nomás. Vamos a ver versículo 10. Y la soberbia de Israel testificará contra él en su cara, y no se volvieron a Jehová su Dios, ni lo buscaron con todo esto. Efraín fue como paloma incauta, sin entendimiento. Llamarán a Egipto, acudirán a Asiria.
Ha hecho una parábola con palomas, dice que es paloma incauta, sin entendimiento. Tiene que regresar a Dios, pero iban a Egipto y a Asiria. Quiso tener la fuerza mundano. Igual que esta torta no volteada, es una lección muy importante. Por eso si esto sigue al final, va a ser duro el corazón de uno para que uno no comprenda de que está mal. Por eso cuando pasa algo tenemos que regresar a Dios y de ahí tenemos que buscar y obtener el gozo verdadero. Versículo 12. Cuando fueren, tenderé sobre ellos mi red. Les haré caer como aves de cielo. Les castigaré conforme a lo que se ha anunciado en sus congregaciones. Por eso que vaya a Egipto o a Siria cuando tiene la voluntad humana, esto no es digno ante Dios. Esto nos hace comprender. Esto está diciendo en la palabra. Por eso nosotros, pase lo que pase, tenemos que tener el gozo en la comunión. Por eso cuando uno está en la dificultad, tienen que llamar siempre a los hermanos. Igual que utilizamos la aplicación de Zoom, ¿no? Tienen que hacer todo lo posible para entrar a Zoom en la reunión. Si uno no sabe hacerlo, hay que preguntar, pedir ayuda. Así tenemos que encontrarnos, aunque sea por online, para obtener el gozo en la comunión. Por eso hay algunos hermanos que tienen dificultad de dar su testimonio, pero esto también se puede recuperar. ¿Por qué Dios habrá permitido esto en la iglesia? Porque es algo digno. Si no fuera digno, entonces hubiese cerrado la boca de los hermanos. Pero entre compartiendo los testimonios uno puede obtener el gozo. Con este corazón tenemos que compartir la comunión. Y otra cosa importante es que hay que obtener el gozo con la palabra, la fuerza. Vamos a ver Hechos 15. Antes de Hechos vamos a ver Jeremías primero. Jeremías capítulo 15. Jeremías capítulo 15 en Antiguo Testamento. Jeremías capítulo 15. Jeremías capítulo 15, Antiguo Testamento. Por eso el tercer gozo que podemos tener, el primer gozo es obtener la salvación, el segundo es estar en la comunión y el tercero es a través de la palabra. Cuando uno no obtiene el gozo, jamás puede obtener. Aunque estén en la comunión, hay que comprender que hay que tener el gozo por la palabra. Versículo 16 del capítulo 15, leamos juntos. Fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Cuando comemos la palabra de Dios, entonces aparece el gozo real en mi corazón. Y podemos saber esto, ¿no? Por eso, individualmente, cuando estaban leyendo la palabra, habrá ese momento cuando recibieron ese gozo. Ese gozo nadie me lo puede quitar. Es hacer la comunión con Dios. A través de la palabra de Dios, obra en mí. Por eso esto nosotros tenemos que hacerlo todos los días. Obviamente, los israelitas cuando vivían en el desierto, Dios le enviaba maná. Pero envió maná todos los días. Esto tampoco podía comerlo mucho a la vez, tampoco podían guardarlo. Aunque sea poco, todos los días comían este alimento. Igual que esto. Los cristianos también. Para tener la satisfacción espiritual, la palabra que nos da tenemos que comerlo todos los días, aunque sea poco. Por el libro mundano se puede recibir el gozo, no, es vano. Sin embargo, cuando leemos la Biblia, aunque no entendamos, podemos ir entendiendo a Dios. Es el libro más importante y es el libro que nos da sabiduría. Cuando nos acercamos más a esta palabra, cambiamos como sabios y nuestra fe crece. Por eso, a través de esta palabra, en mi corazón tiene que haber gozo, como este testimonio de Jeremías.
que le fue dado el gozo por la palabra, igual que nosotros tenemos que tener el gozo por la Biblia. Uno puede tener el gozo cuando escucha la letra de una canción popular, no, sino a través de la palabra de Dios tenemos que obtener el gozo, y todos los días, como uno come maná, aunque sea poco, cuando come la palabra, de ahí puede tener el alimento espiritual. Cuando uno se aleja de la palabra, entonces en nuestro corazón también se enferma. Vamos a ver Salmo 119. En Salmo 119. Salmo 119. Salmo 119, versículo 70. Versículo 70. Se engrosó el corazón de ellos como sebo, mas yo en tu ley me ha regocijado. ¿Qué quiere decir que se ha engrosado el corazón? Se ha endurecido el corazón. Cuando uno se acerca a otras cosas y no palabra, igual que si comemos alimentos malos, nos engordamos, ¿no? Aparecen grasas estomacales. Igual que esto, cuando no comemos lo bueno, llenamos algo del mundo con YouTube, con los libros, entonces puede ser como grasa en nuestro cuerpo. Ahí aparece el problema, ¿no? Vamos a buscar versículo 77. Leamos versículo 77. Vengan a mí tus misericordias para que viva, porque tu ley es mi delicia. Por eso tenemos que leer la Biblia de Dios. Al principio puede ser difícil, pero cuando uno se acerca y lee todos los días, dentro de ahí puede tener esa satisfacción, ese gozo, y me da la palabra de sabiduría. Por eso tenemos que buscar el gozo, no aparece automáticamente. Dios es Dios de alegría y gozo. Sin embargo, como hemos aprendido la semana pasada que Dios es misericordioso, pero Dios es misericordia, tenemos que buscar la misericordia para que nos dé la misericordia. Igual que esto es Dios de gozo, a través de la palabra tenemos que buscar cómo es recibir el gozo, y así uno puede obtenerlo. Por eso, cuando estemos cerca con la palabra, podemos comprender que tu ley es mi delicia, tu ley me ha regocijado, porque si no se endurece mi corazón y aumenta la grasa. Igual que el sacerdote Elí. Y el sacerdote Elí empezó a engordarse mucho y él tenía que hacer el trabajo parado en el tabernáculo. Sin embargo, estaba sentado siempre porque se ha engrasado. Después, ¿qué pasó? Se rompió su cuello y murió. Igual que esto, cuando estamos llevando la vida cristiana, siempre tenemos que llevar bien la vida cristiana, leer la Biblia para que no nos engordemos. Porque si no hace así, entonces no podemos obtener el gozo. Y otra cosa importante es que cuando nace una nueva vida, no hay otro gozo. Vamos a ver San Juan 16. San Juan capítulo 16, versículo 20. Desde el versículo 20, yo les voy a leer. San Juan capítulo 16, versículo 20. De cierto os digo, que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. La mujer cuando da a luz tiene dolor, porque ha llegado su hora, pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia por el gozo que haya nacido un hombre en el mundo. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver, y se gozará vuestro corazón, y nadie os quitará vuestro gozo. Aparece mucha palabra gozo, ¿no? Aunque tengamos un tiempo difícil en este mundo,
Lo que está hablando aquí es que la mujer que da a luz se refiere a la iglesia. A través de la iglesia, que es el cuerpo, cuando nace un niño nuevo, no puede quitar este gozo. Hace poco también la hermana Cristina tuvo a su hijo, dio la luz, y antes de eso yo he visto que estaba con aflicción porque no estaba su madre, tampoco su esposo. ¿Cómo va a dar a luz sin ellos? También me preocupé, ¿no? Pero ahora ya nació el niño y está criando al niño. Pero creo que ya habrá pasado todo ese dolor. Viendo a ese niño, tiene ese gozo que ese niño que está tomando la leche materna puede obtener el gozo ahí y entonces puede olvidar todo el dolor que tuvo antes, ¿sí o no? Igual que esto en nuestra iglesia también. Cuando uno nace de nuevo espiritualmente, realmente cuando uno da a luz también hay gozo, pero cuando nace de nuevo un espíritu, esto no puede expresar con las palabras. Versículo 22. También vosotros ahora tenéis tristeza. ¿Por qué? Porque hay persecución a predicar a la familia. Hay ese sufrimiento psicológico también. Sin embargo, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo. Por eso a través de esa aflicción de dar a luz, cuando tengamos vidas nuevas, ahí podemos obtener un gozo mayor. Hasta ahí la iglesia tiene que sufrir juntos y sacrificarse juntos. Es estar junto con la iglesia, porque la iglesia es donde se predica el evangelio. Trabajamos juntos y cuando uno obra en cada posición, entonces a través de ese trabajo Dios hace predicar el evangelio. Por eso cuando uno sirve al justo siendo justo, recibirá la recompensa del justo. Y cuando uno hace de la profeta también, recibirá la recompensa de la profeta. Igual que esto es sufrimiento, cuando uno recibió antes de dar a luz, se olvida todo y solamente se alegra por esa alma nueva que ha nacido de nuevo. Para esto tenemos que dar nuestra juventud y también tenemos que dar nuestra riqueza a Dios. Y cuando estamos en esta dificultad tenemos que tener el corazón de cuidar a otros hermanos. Todo esto es trabajar juntos. Esto es el trabajo de dar a luz. Entonces, a través de ese trabajo de dar a luz, cuando termina este tiempo, entonces aparece obras que nacen de nuevo en las almas. Eternamente. Esto nunca es a casualidad. Cuando Jesús también hizo sanar a paralítico, ha visto la fe de que ha predicado a ellos. La iglesia cuando trabaja juntos, aunque tenga dificultad y preocupación a través de esto, cuando mostramos el sacrificio de nosotros, automáticamente aparece el dolor cuando da luz. Vamos a ver Salmos. Aunque ahora nosotros estemos en dificultad, es donde sembramos con lágrimas. Salmos 126. Salmos 126, versículo 5. Desde el versículo 5 hasta 6. Versículo 5 a 6 yo les leo. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Esto es algo contrario, ¿no? Dice, sembraron con lágrimas, pero con regocijo segarán. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, pero volverá a venir con regocijo. Esta es la promesa de Dios. Nosotros, para la iglesia, que es el cuerpo, tenemos que sacrificarnos, trabajar y todas las cosas relacionadas para hacer nacer a otros. Puede haber sufrimiento en el momento, pero al final se convierte en gozo. Todas estas cosas es el plan de Dios. Y así se predica más el evangelio a otros y a través del trabajo de dar a luz, todas las cosas que hemos sufrido va a cambiarse al gozo. Y es sembrar con lágrimas, pero podemos traer las gavillas y así Dios va a trabajar con nosotros.
También podemos obtener el gozo de dar a luz. Y otro gozo es que ese espíritu, cuando va creciendo, hay mayor gozo, ¿no? Vamos a ver tercero de Juan. Tercero de Juan. Tercero de Juan. Tercero de Juan, capítulo 1. Tercero de Juan. Tercera de Juan. Versículo 3 y 4 yo les leo. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. No tengo yo mayor gozo que el oír que mis hijos andan en la verdad. Por eso este apóstol Juan, a esta persona Gallo, está escribiendo la carta y ¿qué dijo? Yo escuché que ustedes realmente llevan muy bien la vida cristiana. Es un aspecto que la vida crece, ¿no? Que la fe crece. Entonces, yo escuchando eso, no hay un gozo mayor que eso. Realmente es verdad esto. Por ejemplo, cuando yo estoy predicando a alguien o que mi familia viva lejos, yo también prediqué a mi hermano mayor. Cuando yo escucho que mi hermano mayor está llevando bien la vida cristiana, no hay un gozo mayor que esto. Que mis padres están haciendo bien la vida cristiana, que está sirviendo bien a la iglesia, realmente no hay un gozo mayor que esto. Es cierto, ¿no? Igual que esto. Obviamente, los hermanos que están al costado mío también es familia de otros. Por eso tenemos que ayudar y sacrificar juntos para que ellos puedan crecer bien en la fe. Por eso a través de estas cosas podemos disfrutar nuestro gozo. Obviamente hay muchos hermanos, pero cuando veo a los hermanos que realmente están creciendo en la fe, realmente se ve, ¿no? Aunque sea paso a paso, poco a poco. Por ejemplo, una persona que no hace servicio empieza a hacer, o cuando viene a hacer la consulta y cuando empieza a predicar el evangelio. Entonces, cuando veo esto, realmente puedo sentir que Dios está obrando. Y dentro de eso, Dios también me está dando gozo. Como nosotros sentimos esto, viendo que los hermanos crecen en la fe y a través de eso tenemos que sacrificar más. Veamos 2 de Corintios capítulo 12. 2 Corintios capítulo 12. 2 de Corintios capítulo 12, versículo 15. Versículo 15, leamos juntos. Y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aun yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándoos más sea amado menos. Por eso, para estas almas, apóstol Pablo dice que hasta ha dado su riqueza y de sí mismo, con su cuerpo ha sacrificado. Dice que ese trabajo no fue en vanidad. Y esto es algo que hizo con gozo mayor, porque sabe exactamente cuán importante es este trabajo. Por eso el apóstol Pablo, después de predicar también, aunque haya trabajado mucho y sacrificado mucho, vivió con el gozo. Por eso nosotros, después de recibir la salvación, después de un año, ni siquiera un año, sino en el primer paso, es cuando recibe más ataque del diablo. En ese momento tenemos que cuidar más, tenemos que agarrarnos más. Pero cuando pasan más años en la vida cristiana, ahí puedes llevar una vida cristiana buena y ahí podemos ser utilizados como herramienta de Dios. Y nadie puede quitarnos este gozo. Ese gozo tiene que haber en nuestro corazón. Por último, veamos primero de Juan capítulo 1. Primero de Juan capítulo 1, versículo 3. Primero de Juan, versículo 3. Primero de Juan capítulo 1, versículo 3.
Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. 4, leamos juntos. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. El tema de primero de Juan está hablando acerca de la comunión y la relación correcta con el Cristo. Está hablando de la relación. Está hablando exactamente de la relación con Cristo. Y también primero de Juan es la epístola del gozo. Está hablando de las tres cosas, de las razones que quita este gozo. Primero es por el pecado. Todos los pecados escondidos que uno comete a propósito, entonces obviamente es quitado ese gozo porque no se cumple bien la relación con Dios tampoco. Por eso hay que alejarnos de ese pecado y hay que arrepentirnos. Veamos versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. En esa época, algunas personas, como dice en versículo 8, dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Uno dice que ha recibido la salvación, o sea, es seguro que recibió la salvación. El pecado fue quitado eternamente y uno no va a ir al infierno. Sin embargo, hay esos caracteres de pecado que quedan aún. Y uno dice que no, yo no tengo pecado aunque haya pecado. Quiere decir que se engaña a sí mismo porque no se arrepiente. Por eso nosotros tenemos que ver nuestros pecados. Cuando nos arrepintamos, ahí aparece una relación buena con Dios y a través de esa relación uno puede estar lleno de gozo. Y la segunda razón es lo que sale en 2 de Juan, en versículo 11, es el odio entre los hermanos. Cuando aparece esto también puede ser quitado el gozo. Por ejemplo, yo quiero ir a la iglesia, pero por ese hermano o por esa hermana no quiero ir. También tenemos que perdonar a esos hermanos como el Cristo nos ha perdonado. Ahí es cuando viene el gozo. También lo importante es lo tercero, versículo 19, capítulo 2, versículo 15, capítulo 2, versículo 15, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Ese amor de amar al mundo, cuando uno quiere recibir la satisfacción del mundo, jamás puede obtener el gozo. Ese gozo puede cambiar a un veneno. No es obtener el gozo de ahí. Como les dije, gozo de la salvación. Hay que sacar el agua de la fuente de la salvación en la comunión, en la palabra. Y cuando uno nace de nuevo, y ver cuando los hermanos crecen en la fe, cuando uno tiene el gozo espiritual, esto es algo eterno y va para siempre. De ahí podemos satisfacer, disfrutar del gozo. Somos creados como una nueva criatura. Por eso estas tres cosas: pecado, corazón de odiar a otros hermanos y cosas mundanas. Cuando esto está entre nosotros, no puede ser lleno del gozo. Hay que intentar de botar, arrojarlo, arrepentir, para que podamos tener el gozo verdadero en nuestra vida cristiana. Por eso tenemos que acordarnos de Eclesiastés, lo que alegra al alma. Por las cosas vanas siempre ocurren más dificultades. Como hemos leído en nuestro versículo principal en Eclesiastés 2, lo que alegra al alma, ¿de dónde vino? Vino de la mano de Dios. Ese gozo que Dios nos da, tenemos que vivir con el gozo eterno, ¿entienden? Y así uno puede recuperar la vida difícil
Cuando pasa el tiempo, entonces puede cambiarlo como gozo. Dad gracias en todo tiempo. Hoy hemos aprendido de Dios de gozo. No busquen el gozo en el mundo, sino en la comunión y en la iglesia busquen su gozo. Vamos a terminar con la oración. Dios, gracias. Hoy hemos hablado sobre Dios de gozo. Ese Dios de gozo está lleno de gozo y es Dios de alegría y gozo. Dios también quiere darnos ese gozo. No es disfrutar el gozo por las cosas mundanas, sino con tus cosas eternas y celestiales. Señor, ayúdanos. Especialmente para que podamos obtener el gozo en tu iglesia, que es tu cuerpo, y otra vez reflexionar el gozo de la salvación. Para que podamos estar más cerca con tu palabra, para que podamos comprender tu voluntad en la comunión. Los hermanos que están en la dificultad, sabemos que hay ellos, pero dale gozo a ellos. También entre nuestros santos hay hermanos que están en dificultad. Cada uno de ellos, tú cuídelos y dale con una gracia digna para ellos. También el hijo de Diácono Q va a recibir la operación. Como tú dijiste que la oración eficaz del justo puede mucho, igual que esto con un corazón misericordioso para que podamos unirnos para orarte. Ayúdanos, Señor. También está la señorita Chinjuli que va a escuchar la palabra. Ayuda para que este espíritu pueda recibir la salvación. Te pedimos, Señor, para que podamos estar alegres juntos, para que podamos disfrutar tu gloria, nuestro corazón unifique. Hemos orado en nombre de Jesucristo, que siempre nos amas y que nos has salvado con tu sangre preciosa. Amén. Vamos a alabar juntos. Alabanza, himnario número 261. Himnario número 261.
Anuncios. El 5 de mayo, el martes, a las 7 de la noche, hay reunión conjunta de latinos con Los Ángeles. Y el miércoles 6 de mayo, hay sermón de miércoles por YouTube. El 7 de mayo, el jueves, hay reunión conjunta de chinos con Los Ángeles. El 8 de mayo, viernes, hay reunión de célula de coreanos. Y 9 de mayo, el sábado, hay reunión de profesores a las 3 de la tarde. 9 de mayo, el sábado, también reunión conjunta de jóvenes de parte este a las 7 de la noche. Petición de oraciones y anuncios. Pedimos para que coronavirus 19 termine rápido para que podamos reunirnos juntos. La prima de hermana Ruth, Jinju Lee, se realiza la predicación a través de la consulta por medio de Zoom. Oren por favor para que pueda recibir salvación. Pido oración para que Wang Xiujie, Chu Chuanyi, DJ, Linda pueda recibir la salvación. Están predicando de la parte de misión china. Y la manera para ofrendar. Escriban en el sobre si es diezmo o dominical, ofrenda para construcción o de agradecimiento para participar con el corazón agradecido. Les pido que participen todos juntos en este tiempo difícil. La manera para usar el cheque. En Pay2 ponga California Corona Baptist Church y la dirección para envío postal. Por favor miren la pantalla, la dirección. Y cómo enviar el efectivo desde el banco. El nombre del banco y el número del banco también está en la pantalla. Y cómo enviarlo por online a la cuenta de la iglesia. Hay 3 tipos de PayPal, con tarjeta de débito o crédito o por Venmo. También la dirección está, el usuario está en la pantalla. Y cómo ofrendar directamente en la iglesia. Ustedes pueden venir a la iglesia entre semana o domingo para echar el sobre en el mail de la puerta. Si tienen alguna duda también pueden comunicarse por teléfono o por KakaoTalk al líder de padres o al pastor. También vamos a aprender la palabra de la semana. En coreano es 당신을 위해서 기도하겠습니다. En inglés, I will pray for you. En español, oraré por usted. En chino, 我会为你祷告。 Gracias.